¿Qué son los ataques DDoS? Un ataque de denegación de servicio distribuido es un intento malicioso de interrumpir el funcionamiento regular de un sitio web, realizando envíos con una enorme cantidad de tráfico. Su principal objetivo es inhabilitar el uso de un determinado sistema o infraestructura para que no pueda prestar el servicio para el que está destinado. El ataque puede ser dirigido a la red informática o al servidor web, por ejemplo una red bancaria, la cual dañaría gravemente a los usuarios. Los ataques DDoS pueden ser financieramente devastadores y pueden dañar la reputación de una empresa si los clientes no pueden acceder a sus servicios. Por esta razón, muchas organizaciones toman medidas proactivas para proteger sus sistemas contra este tipo de ataques. El ataque de denegación de servicio distribuido más grande de la historia se registró en 2018. Este ataque se dirigió a GitHub, una popular plataforma de alojamiento de código utilizada por los desarrolladores. El ataque alcanzó un máximo de 1,35 terabits por segundo, lo que lo convirtió en el ataque DDoS más masivo jamás registrado en ese momento. El objetivo de un ataque DDoS es hacer que el servicio o la red objetivo no esté disponible para los usuarios previstos, lo que provoca tiempo de inactividad e interrupción. Estos ataques pueden tomar varias formas, como inundar el objetivo con paquetes UDP, TCP o ICMP, o usar ataques en la capa de aplicación que apuntan a vulnerabilidades en el servidor web o en la propia aplicación. En ocasiones resulta muy complicado saber que se está sufriendo un ataque de este tipo, incluso si el sitio web está caído. Y es que la caída del servidor puede deberse a otras muchas causas que nada tienen que ver con un ataque DDoS. Es importante prestar especial atención al tiempo que el servicio está caído. Si el problema dura varios días en lugar de darse en un pico determinado de tiempo, hay que valorar la posibilidad de un ataque de denegación de servicio. Uno de los parámetros a analizar es si una misma IP está consultando los mismos datos antes de que el tiempo de vida haya llegado a su fin. De ser así, podría ser un claro indicativo de un ataque. No obstante, en muchos casos es complicado detectarlo, ya que los ciberatacantes se encargan de generar tráfico desde un amplio abanico de fuentes distintas para ser indetectables. Todos los servidores web tienen capacidad para dar respuesta a un determinado número de conexiones al mismo tiempo. Cuando se supera este número, su funcionamiento se ralentiza e incluso puede llegar a bloquearse y desconectarse. A día de hoy estamos tan globalizados digitalmente que es muy complicado evitar un ataque de este calibre. Hay organizaciones ocultas desde millones de partes del mundo distintas, creando una red la cual, el día que programen una actividad, pueden colapsar el mundo.